soy Angélica Mota y esto es Hable con ellas. Hoy tenemos el último programa de la segunda temporada y como cierre vamos a tener una conversación con Claudia Cisneros, periodista feminista, sobre la coyuntura política a una semana de las elecciones. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Angélica, muchísimas gracias por esta invitación y gracias a quienes nos acompañan y gracias por este espacio, ¿no? Una de las cosas que me encanta es que en estas elecciones por primera vez hemos visto que se han abierto varios espacios feministas de conversación, de entrevistas, me parece bastante alentador. Efectivamente, tú también tienes este espacio bien bacán con Katy Subiriana y con Leo, ¿no? Sí, sí, sí. Mujeres y propuestas. Así Mujeres que, y propuestas, pero también ha estado, además del tuyo, del Hable con ellas, ha estado Las Chicas Poderosas y también ha estado N95 desde Amnistía Internacional Perú. Y bueno, Cata Subirana también ha hecho su propio programa. O sea, ha habido varios espacios bien interesantes de conversación de estos temas, digamos, desde el eje de la perspectiva de género, ¿no? sí, oye, está bueno eso y ojalá nos podamos mantener. Que no siempre es fácil, pero yo creo que es muy importante tener estos espacios para escuchar la voz de las mujeres y para analizar los temas desde una perspectiva de género, ¿no? Yo tengo mucho gusto de que estés en esta última edición, digamos, de la segunda temporada. Tuvimos nuestra primera temporada ¿cómo se llama? El año pasado, con las elecciones congresales y ahora también hemos abierto este espacio. Espero podamos también hacer seguimiento de la segunda parte de estas elecciones. Vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Claudia, quería conversar contigo en primer lugar un poco del panorama, ¿no?, que enfrentamos en este momento y del cual nos hemos enterado un poquito mejor con las dos encuestas que han salido el fin de semana, ¿no? Este simulacro de votación de Ipsos, que tuvo el trabajo de campo más sólido, digamos, porque era con marcado de cédula, ¿no? Un simulacro, pero que no recoge el último día del debate. Y por otro lado, la encuesta del IEP, que sí recoge los 3 días del debate, pero que es una encuesta telefónica y por tanto tiene una metodología, digamos, que menos certera, ¿no? Así es. Entonces, pero ambas coinciden en un empate o muy poca diferencia entre los 5 primeros lugares, ¿no? Y una gran proporción de la ciudadanía que recién en estos días va a decidir su voto, ¿no? Y en ese sentido, también, por ejemplo, en lo que nos muestra IEP, ¿no?, de estos 5 candidatos que hacen un quíntuple empate, los 3 punteros representan lo mismo, ¿no? Vienen de la vertiente fujimorista de la política, que representa pues este neoliberalismo económico y conservadurismo social, ¿no?, que un poco es una marca de esta tendencia política. Y bueno, felizmente en el simulacro de Ipsos, Verónica Mendoza sí está entre los 3 punteros, pero en principio yo quería preguntarte cómo evalúas este primer resultado panorámico, también teniendo en cuenta que tú eres una persona que ha estado muy fuertemente posicionada en una lucha, ¿no?, antifujimorista, ¿no? Entonces, de repente sí yo creo que es bien importante escucharte sobre cuáles son los peligros, pues, ¿no?, que nos trae una vuelta de candidatos fujimoristas que puedan reinstalarse en la política, aunque nunca se fueron del todo, ¿no? Pero bueno, de repente incluso para gente joven que no la tiene tan clara y que no ven estas hermandades entre estos candidatos, ¿no? Yo creo que tú nos puedes traer un testimonio y un análisis interesante en ese sentido. Gracias, Angélica. Bueno, para empezar, sí, con lo que tú has mencionado, ¿no?, que estas dos encuestas nos muestran el fraccionamiento social en el que se encuentra nuestro país, sociopolítico, ¿no?, porque además lo que demuestra esta dispersión del voto hasta el momento en estas dos encuestas que vimos es que nadie
tiene la confianza de la mayor parte de peruanos, nadie se siente realmente representado por ninguna de las opciones, y eso es bien grave, ¿no? Es bien grave, pero a la vez también, digamos, no quiero ser del todo pesimista, es un lugar desde el cual también empezar a construir, ¿no? Pero supongo que hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero una primera cosa que yo diría es eso, ¿no? Ese quíntuple empate que muestran ambas encuestas, creo que tiene que ver bastante con eso. No solo con eso, también creo que de algún modo la pandemia y la crisis actual de salud que se vive en el Perú tiene a mucha gente distraída, si se quiere, ¿no? En esos temas, porque son temas absolutamente de supervivencia, y en ese sentido creo que esta también ha sido una campaña, está siendo una campaña bastante distinta, ¿no? Si bien obviamente es importantísimo escoger al próximo presidente o presidenta de los próximos 5 años y a los congresistas, la gente se está muriendo todos los días y están sin trabajo y están preocupados, etcétera. Entonces, no sorprende tampoco que no haya tanta atención como podría haber en otras campañas, creo yo. Y sumado a eso, que justamente por la pandemia, la relación, la interacción presencial de los candidatos ha estado disminuida también. Y claro, eso es algo oculto que no vamos a ver cómo no se ha medido, ¿no? Pero mi intuición es que por eso es que han sido tan importantes esta vez los debates y las entrevistas y todo lo que ha pasado por las pantallas, ¿no? Más quizás que en otros momentos en los que lo presencial también sumaba o restaba, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que una de las cifras que nos indican todo esto que te estoy diciendo es justamente ese 44% que todavía no ha decidido su voto o puede cambiarlo o no sabe, no opina, ¿no? O sea, estamos hablando de casi la mitad de la gente que ha sido encuestada no tiene un voto seguro, ¿no? La otra cosa que me parece interesante resaltar de estas dos encuestas es que efectivamente, como tú bien lo apuntas, de las opciones de los primeros 5 puestos, todas son de derecha menos una, ¿no? Y todas comparten ese mismo fervor por el modelo económico neoliberal que tanto daño le ha hecho al Perú en estas últimas 3 décadas, ¿no? Y tanto así que yo incluso, como conversábamos el otro día con Rocío Silva Santisteban, la congresista, también estoy de acuerdo con que ha habido una lavada cerebral durante 3 décadas en el Perú de parte de esta derecha económica que ha hecho que la gente crea en la romantización del emprendedurismo, que crea en que el Estado tú no tienes que pedirle nada al Estado, que son los privados los que resuelven todo, que es el libre mercado el que resuelve todo. Y creo que de algún modo esta pandemia también ha ayudado a mucha gente a comenzar a ver que eso no solamente está mal, no nos los merecemos y no es lo deseable para el Perú, ¿no? Porque al fin de cuentas, si todo se deja para el mercado, como quiere la derecha neoliberal, pues vemos lo que hemos visto en la pandemia, ¿no? Gente muriéndose sin oxígeno, sin camas UCI, con medicinas o tratamientos altísimos, impagables, y que al privado no le importa, ¿no? Y el modelo neoliberal lo que siempre ha defendido es que el Estado tenga un rol mínimo o casi inexistente para que justamente todos los servicios y bienes puedan ser motivo de lucro, objeto de lucro de los privados. Ahora, efectivamente, la izquierda ha sido muy demonizada, ¿no? En nuestro país, y eso es algo que aún vemos con la forma en que se asusta a la población, con la izquierda equiparándola con el terrorismo o con el comunismo, ¿no? Cuando está claro que la izquierda que vemos actualmente, por ejemplo, en la candidata Verónica Mendoza, es una izquierda más bien moderna, ¿no? Progresista, que no está en contra de la inversión privada, y sin embargo,
eso, el peso histórico también de la guerra con Sendero Luminoso, etcétera, ha hecho muy fácil que se use el tema de la izquierda como un fantasma para asustar a la gente, y es increíble la cantidad de desinformación que comienza a correr en estos días, justamente contra esa candidatura, y diría yo casi completamente apoyada por todo el resto de candidaturas de la derecha, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Claudia, creo que este punto que señalas del lavado de cerebro con los dogmas del modelo neoliberal es un tema muy fuerte, ¿no? Y que lo vemos también siendo utilizado para demonizar a la izquierda, como tú dices, y sin embargo hay un cansancio, ¿no?, de la población en cuanto a cómo funcionan las cosas dentro de la política y de cómo estos gobiernos pues han estado plagados de corrupción, etcétera. Y ese cansancio se expresó muy claramente el 14N, ¿no? Uh-huh. Después del golpe de Estado. Tuvimos un montón de gente en la calle, ¿no? Una gran parte de la ciudadanía en la calle pidiendo un cambio, ¿no? Digamos, expresándose en contra de los políticos de siempre, de la corrupción, ¿no? De la prepotencia, y muchos de ellos jóvenes, ¿no? De ellos y de ellas. Ahora, a mí me sorprende que, por ejemplo, según la encuesta del IEP, el que más jóvenes acumula entre sus votantes es De Soto, ¿no? Tiene la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años más alta de manera comparativa con los otros candidatos, candidatas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos explicamos esto después del 14N, ¿no? Eso me queda ahí como algo que no encaja, ¿no? Que había como un movimiento de la sociedad, vamos a decir, ¿no? De un hartazgo, ¿no? Y luego vemos a nivel de la representación política, ¿no? Candidaturas como que muy más de lo mismo por ahí, ¿no? Bueno, también es cierto que hay mucha gente que recién está decidiendo el voto, pero un poquito, ¿tú cómo ves esto, no? O sea, lo que está pasando electoralmente de cara al 14N. Yo te digo con mucha pena, o sea, me duele decir lo que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que muchos de esos votantes por De Soto, que no son gente de la clase media alta o de la clase alta, tienen una mente absolutamente colonizada por el hombre blanco privilegiado del Perú. Y me parece que el voto hacia De Soto es un voto así, aspiracional, ¿no? Miren, ¿no? Se puede llegar a ser como esta persona que tiene que tiene prestigio, que tiene conexiones, bueno, prestigio entre comillas, porque ya hemos ido viendo durante esta campaña cómo se ha despintado todo ese supuesto prestigio académico que tiene, y más bien que es una persona cuyas teorías se utilizan en las grandes universidades del mundo para enseñar lo que no se debe hacer, ¿no? Pero claro, él se ha encargado de construir una imagen suya que le han ayudado a construir también los medios, ¿no es cierto? Y también podemos hablar del rol de los medios, en ese sentido, de una persona pues de alto prestigio, de acomodada, ¿no? En esta línea de pensamiento de tiene plata, no va a robar, ¿no? Pero yo también, diciendo esto, con dolor, como te digo, porque es terrible tener que aceptar que todavía somos en el Perú un país con gente tan colonizadas de mente, pero también tengo bastante esperanza en que lo que vimos y lo que hemos estado viendo desde ese último debate y en adelante, mientras más se pueda diseminar y expandir a la gente, pueda despertar conciencias, ¿no? Por ejemplo, lo último que De Soto ha dicho en el sentido de que él, si fuese el presidente, no traería vacunas porque dejaría que los privados sean los que lo traigan y que la gente, pues, que pague el que pueda, ¿no? Además,
demostrando una inconsecuencia total porque él que podría pagar una vacuna, más bien se fue a los Estados Unidos a ponerse una vacuna gratis que el Estado estadounidense pagó, ¿no? Entonces, esas contradicciones y esos sesgos, ¿no es cierto? Yo creo que pueden ir llegando, si se diseminan esos mensajes a estas personas, a estos jóvenes, como tú dices, que sí, vimos un despertar en noviembre de una juventud que se tomó la ciudadanía y la política en serio y salió a defender lo que en ese momento estaba en peligro, que era la institucionalidad y la democracia peruanas, ¿no? Pero bueno, todos estos son procesos también, pues, ¿no? O sea, no podemos pretender que todos sepamos todo el tiempo, ¿no? Son procesos de descubrimiento, de tomas de conciencia, y yo creo que si bien no vamos a poder ver encuestas en los próximos días, va a correr, como sabemos ya, mucha no solamente información por debajo, sino también desinformación. Así que esperemos que la gente por lo menos trate de recurrir a fuentes fiables, ¿no? Para informarse mejor y ese más del 40% que aún no ha decidido su voto, lo decida, ¿no? A mí en lo particular, te digo, Angélica, sí me parece muy decepcionante que una mayoría de peruanos no vea la oportunidad que se tiene en este momento para que una izquierda responsable y moderna sea gobierno. Y no porque sea Verónica Mendoza, o sea, podría ser otra persona, ¿no? Pero yo sí estoy convencida de que realmente después de 30 años de neoliberalismo salvaje que habrá enriquecido al país macroeconómicamente, pero como todos sabemos ha empobrecido a muchos peruanos y miren cómo estamos ahora en la pandemia. Después de esos 30 años, o sea, realmente no solamente necesitamos y nos merecemos, sino que urge probar otra cosa. O sea, ya ese modelo en el que primero está el lucro, primero están las empresas, primero la inversión privada, no ha dado resultado, ¿no? Entonces, me parece que hace falta mucha más acción para contrarrestar esa lavada de cerebro de 30 años del neoliberalismo y posicionar una opción de izquierda moderna y una opción de izquierda responsable que también acepta y da la bienvenida a la inversión privada, pero una inversión privada que no sea abusiva, que no explote a la gente, que no le quite sus derechos, ¿no es cierto? Eso es la izquierda, al final, ¿no? O sea, una izquierda responsable es eso. Lo que pasa es que llevamos años escuchando que la izquierda es terrorismo, que la izquierda es comunismo, y mucha gente se la ha creído, pues, ¿no? Entonces, la lucha es fuerte, y hay que dar batalla con mucha fuerza y mucha garra. Así es, Claudia. Y sobre todo en esto que dices, también creo importante apuntar que estamos en un momento de tanta fragmentación que ninguna fuerza política va a ser capaz de tener un gobierno sostenible en soledad. Es decir, cualquiera que salga para ser viable como gobierno va a tener que articular con las otras fuerzas. Vamos a necesitar un gobierno de unidad nacional, digamos, ¿no? Para que sea viable y sin unas crisis crónicas y vacancias y lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, en ese sentido también me parece que es importante darse cuenta que bajo un liderazgo de izquierda democrática y moderna, como tú dices, creo que tenemos una muy buena oportunidad, ¿no?, de entrar a un nuevo periodo donde también la izquierda no va a estar en la posibilidad de gobernar sola, sino que va a tener que articular pues con varios otros actores políticos, ¿no?, y otras fuerzas políticas. Entonces, yo creo que si logramos entender eso, ¿no?, y poder empujar ese liderazgo sería bien interesante. Así es. Y que lleguemos pues a nuestro bicentenario, ¿no?, con una transformación, con una posibilidad de cambiar el clasismo, el machismo, el racismo que nos ha configurado como sociedad, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que el trabajo está en que la gente entienda que en este momento es la opción de izquierda la única que va a beneficiar a la gente. No hay otra. Ya 30 años hemos probado las otras y nunca se han beneficiado los más pobres, los más necesitados. Y sobre el fraccionamiento, efectivamente, no solamente a nivel, digamos, de política en general, ¿no? Sea quien gane en el Ejecutivo, también en el Congreso va a haber un fraccionamiento, ya se avisora que va a ser un Congreso bastante atomizado, además con fuerzas ideológicas muy contrapuestas, ¿no? Entonces, yo me temo que salga quien salga, igual el ruido político no va a cesar, ¿no? Por más voluntad de convocatoria que se tenga, sobre todo porque, sobre todo porque si por ejemplo, gana la izquierda, yo sigo siendo bien optimista, pero digamos, pongámonos en ese escenario, ¿no? Las fuerzas antiderechos no van a dejar de operar, ¿no? Sea como entes políticos encarnados en el Congreso o también a través de sus lobbies, como siempre lo han hecho antes. Y las fuerzas corruptas tampoco van a dejar de operar, ¿no? O sea, claro, tenemos a tales presidentes en la cárcel, el otro que se suicidó, los otros que están procesados, que están, dos de ellos por lo menos están en campaña, ¿no es cierto? Ollanta Humala y Keiko Fujimori, y sobre todo en el caso de los Fujimori, que es una dinastía ¿no? mafiosa que no va jamás a dejar de intentar obtener una cuota de poder, ¿no? Entonces, no es como que ya no sale elegida, como pasó en la elección pasada, y nos deshicimos de ese mal, no. Ese mal, para desgracia nuestra, sigue estando presente, sigue operando políticamente y sigue teniendo poder y mucha llegada en medios de comunicación, que ha sido clarísimo también hasta lo que va de la campaña, ¿no? O sea, incluso habiendo gente más adelantada en las encuestas que una Keiko Fujimori, que un López Aliaga incluso al comienzo, donde él casi ni figuraba en las encuestas, igual lo invitaban a todos lados, ¿no? Y no hablo solamente de su canal Willax, hablo en general de los medios masivos de televisión. Entonces, también los medios de comunicación masivos tienen una enorme responsabilidad que no les da, bueno, iba a decir no les da la gana de tomarse en serio, pero más bien creo que hay muchas agendas, pues, ¿no? Coincidentes con esa derecha antiderechos y conservadora que hace que les brinden todos los espacios, que las entrevistas para con ellos sean todo lo dadivosas que no son para otras opciones, ¿no? Y sin embargo, eso también puede llegar a ser una ventaja, porque lo vimos como pasó con Ollanta-Humala, ¿no? Igual, exactamente como está pasando con Verónica Mendoza ahora, o sea, se le cerraron los medios, se le entrevistaba casi yendo a un debate cada vez que iba a una entrevista, ¿no? Con cualquier periodista de los grandes medios de la derecha, y se esparcían todos los rumores de que te van a quitar tu casa, te van a quitar tus hijos, que Venezuela, que Chávez. Entonces estamos viendo que pasa lo mismo y sin embargo, bueno, Humala ganó, ¿no? Claro, hay otras condiciones, hay otro escenario, pero también puede ser aprovechado, ¿no? Como una ventaja, porque finalmente victimizan a la persona que están tratando de demonizar, ¿no? Y además queda claro que ante más pánico, más pavor, es porque más está subiendo en la popularidad y más asustados están, ¿no? Y más asustados de qué, no del comunismo que no existe ni del terrorismo, están asustados de perder sus privilegios, ¿no? Totalmente. Entonces, yo me quedaría con eso, ¿no? Si algo quisiera transmitir a la gente en general hoy en día es que la opción de la izquierda es la opción que le beneficia a la gente. Y la opción de la derecha es la que le beneficia a los ricos y poderosos. Entonces, está en nuestras manos elegir a qué votamos, ¿no? Claudia, has hablado del rol de la prensa y en esta campaña, yo no sé cómo tú lo ves,
pero me da la impresión a mí que el tema de las fake news y de las mentiras ha sido particularmente fuerte, ¿no? Es como que hubiéramos pasado a otro nivel, ¿no? De fake news, sobre todo de la mano de Aliaga, de López Aliaga y sus troles, ¿no? Ahí me parece que hay una fuerza de producción de noticias falsas y, digamos, producción en general, de información inexacta, que es tremenda, ¿no? Sí. También me parece que es una campaña donde se ha visto de manera bastante descarada el tema de la prensa, del que has hablado ya, de cómo se beneficia a los candidatos pues, de la derecha, se les da más exposición, ¿no? Pero incluso en el debate del Jurado Nacional de Elecciones, que es algo organizado por el jurado, pero que finalmente termina siendo moderado por periodistas de los grandes medios, ¿no? Entonces hemos visto también en esa moderación una parcialidad impresionante. Me pareció impresionante, sobre todo en la última jornada de debates, ¿no? Cuando Santos se despachaba contra todos los candidatos que no eran Aliaga, bueno, y Ciro Gálvez, que lo considera mantequilla seguramente, y lo dejaban despacharse a sus anchas, ¿no? Sí. Y a Guzmán, en cuanto dijo que era chaleco de López Aliaga, lo callaron, ¿no? Entonces creo que han habido como hay varios ejemplos bastante escandalosos en esta campaña de esos sesgos mediáticos. Y sí. Desde tu mirada como periodista, yo te quería preguntar, ¿cuáles son los retos para tener una prensa que en contexto electoral, pero incluso más allá de él, pueda garantizarnos un acceso a la información más democrático, ¿no? ¿Qué tendría que pasar en el próximo gobierno? ¿Qué reformas y qué normativa tendría que cambiar, ¿no? En cuanto al tema de medios de comunicación para que podamos tener información más, digamos, más democrática, ¿no? Un acceso a la información más democrática. Wow, bueno, yo no me atrevería a hablar de reformas, digamos, de políticas públicas para con medios de comunicación per se, porque siempre es un tema muy delicado, se pone en riesgo la libertad de expresión. Entonces, yo creo que casi siempre voy a decir, la responsabilidad está en la autorregulación, ¿no? Y claro, me vas a decir eso, pero eso no funciona, es obvio, pero es una autorregulación, no me refiero solamente a que el mismo medio se regule a sí mismo, que obviamente debería suceder, sino que sean instituciones de la sociedad civil, ¿no? Vinculadas a medios de comunicación las que operen estas regulaciones, ¿no? Y sanciones, etcétera, etcétera. Y sería interesante que incluso las sanciones pudieran estar vinculadas al tema económico, que finalmente es lo que más le duele a una empresa mediática, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero, a ver, quiero decir un par de cosas, ¿no? Sobre el tema de las fake news y de cómo hemos visto una proliferación, ¿no? Nunca antes vivida de este tipo de malinformaciones, desde que empezó la pandemia también, y obviamente se ha intensificado en la campaña ya del nivel político. Es un fenómeno global, ¿no? Es un fenómeno mundial, lo hemos visto, yo que estoy por ahora aquí en los Estados Unidos, pasó durante la última campaña presidencial aquí en Estados Unidos también, etcétera. Y está pasando en todo el mundo. Yo creo que tiene que ver mucho con el uso de las nuevas tecnologías y de la Internet, que ha trasladado esa capacidad de generar contenidos y de generar noticias a cualquiera, ¿no? Entonces eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo no lo voy a demonizar porque efectivamente tiene muchos beneficios, pero una de las contras es esa. Cualquiera puede producir cualquier cosa y ya no tienes el filtro mal que bien, ¿no es cierto?, de un medio profesional o de un periodista profesional, más allá de sus sesgos o no, pero por lo menos un filtro de rigurosidad, ¿no? Entonces,
Y creo que hay también mucho analfabetismo digital, ¿no? Mucha gente, en los más jóvenes y también en los mayores, en los muy mayores, que no han pasado por una capacitación de alfabetismo digital, que lo que hace, en lo que beneficia es en que te enseñan a discriminar fuentes, te enseñan a discriminar fiabilidad, ¿no? De fuentes, veracidad, cómo buscar si una información es falsa o no, cómo verificar si algo es fake news o no, ¿no? Y creo que en ese sentido eso sí podría ser incluido dentro de una política pública de educación, ¿no es cierto? La literalidad digital, que es muy importante. Ahora todo se ha trasladado a las redes sociales y a la internet, ¿no? Y hace falta que la gente aprenda a saber discernir e identificar, o por lo menos saber cómo buscar, ¿no? Por sí mismo. Y lo otro que quería decir acerca de los sesgos y del periodismo, de los grandes medios, en general todos tenemos sesgos, todos los periodistas y todos tenemos sesgos en el trabajo del que estemos, ¿no? Tiene que ver con nuestro bagaje cultural, con nuestras ideas políticas, con nuestra educación, con miles de cosas, ¿no? En el caso del periodismo, por supuesto, esto es algo crítico porque una de tus obligaciones es poder informar de la manera más imparcial posible. Entonces, yo creo que en estos momentos del mundo en el que justamente por las redes sociales, por la cantidad de contenido que hay, que ha generado que las polarizaciones sean tan evidentes y tan intensas, y donde incluso a los periodistas hoy en día se les exige, ¿no? Tácitamente tener una posición, porque todo se ha vuelto político. O sea, no hay nada ya que no se pueda abordar desde una perspectiva política que afecta al ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que está bien que se le exija a los periodistas tener una posición y ser transparentes con esa posición, y el periodista mismo tiene que hacer el ejercicio de identificar sus propios sesgos, ¿no? Yo sé o creo saber cuáles son mis sesgos. Yo los hago transparentes, y más aún si ahorita estoy dando opinión, que es diferente, ¿no? Claro. Cuando tienes que entrevistar a alguien y sabes que tú no comulgas con tales o cuales ideas, entonces identificas tus sesgos y tratas de enfocarte en cómo puedes neutralizar esos sesgos como periodista, ¿no? Porque no te vas a poder quitar los sesgos, pero por lo menos haciendo tu trabajo intentas neutralizar los sesgos, ¿no? Y claro, es una cosa un poco delicada porque uno podría entrar a decir, bueno, pero lo que tú llamas sesgos en realidad es mi piso mínimo de convicción, ¿no? De qué cosa es lo mejor para el Perú, y ya entramos a una discusión un poco más pantanosa, ¿no? Pero en general yo diría eso, ¿no? O sea, el periodista hoy en día tiene que reconocer sus sesgos ideológicos, sus sesgos de clase, sus sesgos. Y eso, ¿sabes? Eso es algo que yo agradezco muchísimo al feminismo, ¿no? Si el feminismo, una de las grandes cosas que hace el feminismo, una persona que decide informarse sobre el feminismo y transitar ese camino, es justamente un proceso de autorreflexión sobre no solamente tu condición, en nuestro caso como mujeres, sino las condiciones que enfrentan otras poblaciones acalladas, marginadas, eso, durante siglos, durante décadas, ¿no? Entonces, y el hecho de poder llevar a cabo una autorreflexión que te permita ver tus propios sesgos de educación. Todos hemos crecido en un país en el que el racismo estaba normalizado, el clasismo en muchos casos también. Todos gozamos de ciertos privilegios y también de ciertas desventajas, cualquiera sea nuestra posición social. Entonces, lo interesante del feminismo es que te permite entrar en conciencia con todas estas cosas
y plantearte, ¿no? Estos reaprendizajes, ¿no? Y yo lo que veo también mucho en ese periodismo de los grandes medios de comunicación es muy poca autorreflexión con respecto a los propios sesgos de clase, de raza, ¿no? O sea, y hay mucho clasismo y mucho racismo completamente normalizado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una tarea enorme. No tendría mucha esperanza en que eso suceda desde los grandes medios de comunicación, porque desgraciadamente al ser negocios, empresas de gente que normalmente está más a la derecha en el espectro ideológico, las líneas editoriales suelen seguir esa ideología y por tanto sus grandes estrellas, sus grandes caras también, ¿no? Y muchas veces ni siquiera necesitan recibir una directiva, ¿no? Basta con que sepan que tienen que seguir un cierto libreto, una cierta línea, una cierta ideología para no ser discordantes, ¿no? Para no desafinar y para mantener su trabajo y sus posiciones de poder, ¿no? Claro. Claudia. Pero, perdón, solo para terminar, pero no quería dejarlo en la desesperanza, ¿no? Del periodismo, porque yo soy periodista de raza y de sangre toda la vida, también por herencia familiar, etcétera. Y sí creo que somos muchos los que estamos ahí dando la batalla por un periodismo digno, ¿no? Por un periodismo decente. Y sobre todo se ha trasladado, esa tribu se ha trasladado al Internet, ¿no? A las redes sociales. Ahí es donde se está haciendo periodismo de investigación, periodismo riguroso, ¿no? O sea, ciertos grupos muy, muy puntuales en el Perú, como puede ser Ojo Público, Huayca, y bueno, más que ahorita no me vienen a la mente, ¿no? Convoca. Entonces hay que mirar eso también, ¿no? Allí se está haciendo periodismo de batalla, ¿no? Efectivamente, tenemos esa vertiente, ¿no? Que de alguna manera nos mantiene informadas de una manera un poco más sólida, ¿no? Y con más perspectiva. Sí. Ya estamos llegando al final del tiempo de esta entrevista, pero antes de cerrar, quería comentar una última tendencia de estas encuestas que en particular, y justamente tomando en cuenta mis sesgos, digamos, me parece como la más esperanzadora, ¿no? Según el simulacro de Ipsos, bueno, Lescano está bajando en las preferencias, ¿no? La tendencia es a una bajada, y por otro lado, Mendoza y De Soto están de subida, ¿no? Si esa tendencia, digamos, se lograra consolidar en los próximos días, ¿no? Y hubiera una segunda vuelta entre Mendoza y De Soto, ¿no? Quería preguntarte un poco cómo ves ese escenario, ¿no? ¿Cómo ves el próximo tiempo que nos viene, que es la temporada de segunda vuelta? Y cómo verías este escenario, ¿no? Bueno, si eso llegara a suceder, va a ser todos contra Verónica Mendoza, ¿no? Allí sí se van, no solamente se activan como ya se están activando medios de comunicación, centros de elaboración de fake news, la empresa, etcétera, etcétera, contra la izquierda, sino que allí también hasta los propios políticos y contrincantes, ¿no? O sea, lo más probable es que se unan ante un supuesto grave peligro para la democracia y para el Perú, ¿no? Yo espero, como te digo, que podamos seguir diseminando el mensaje con el que empecé este programa, de que la izquierda es lo que le beneficia a la gente, lo que le va a beneficiar a las familias peruanas, ¿no? O sea, esas propuestas de la izquierda son para las familias peruanas, no para los grandes poderes. Y espero que ese mensaje se pueda, en este corto tiempo, de algún modo pueda ir calando, ¿no? Ahora, pase lo que pase,
yo creo que ya esta oportunidad, ¿no? De dar vuelta a esta narrativa de la derecha como la gran salvadora del Perú, que no ha sido en los últimos 30 años, creo que ya se abrió esa oportunidad, ¿no? Y que hay que seguir remando hacia eso, hay que seguir remando hacia hacer pedagogía, ¿no? Entre las personas, entre las masas, entre la gente, de quitar esta demonización de la izquierda, de que entiendan que justamente porque es lo que más le conviene al pueblo, es la razón por la que los grandes poderes tratan de convertirlo en un peligro, ¿no? Porque eso significaría una pérdida de poder para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ¿no? Está muy incierto todo aún, ¿no? Yo creo que hay que ver en estos días cómo se mueven las cosas y, bueno, desear y esperar por lo mejor, ¿no? Por lo mejor para el país. Así es. Y claro, la candidatura de Mendoza, en verdad, además de representar una izquierda moderna, democrática, que creo yo también, como tú, que tiene la capacidad, que podría tener la capacidad de sacarnos o de empezar a sacarnos de esta crisis, ¿no? Y de transformar un poco las estructuras tan jerárquicas de nuestro país. Creo que también hay en esa candidatura un punto que es crucial, se trata de una mujer, ¿no? De una mujer súper bien formada, preparada, y yo creo que ahí también hay una tarea desde la sociedad civil, en particular de las mujeres, ¿no? De las mujeres organizadas y no organizadas. Creo que es algo de todos, pero creo que las mujeres, todos y todas, pero ahí con las amenazas fundamentalistas, antiderechos, ¿no? De mujeres y diversidades que tenemos al frente también nos interpela en particular, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo tengo una gran esperanza, ¿no? Porque veo, y me imagino que tú también lo estás viendo, que en el Perú de los últimos 2 años apenas ha habido una explosión de feminismo realmente a nivel nacional, ¿no? Muchos colectivos, grupos que se han formado. Y quizás esto no es muy evidente para la gente en general que no está en estos grupos, que no tiene contacto con estos grupos, pero yo sí creo que ese trabajo que se está haciendo desde abajo, ¿no? Y que no es que alguien los esté digitando y lo esté haciendo, no, esto es una toma de conciencia, ¿no? General que está habiendo por parte de muchas mujeres en el Perú, mujeres jóvenes, otras no tan jóvenes, etcétera, y que finalmente puedan coayudar, ¿no? A ese proceso en el que justamente, como decía antes también en el programa, el feminismo es también una forma de ver la realidad que te ayuda a incorporar a personas excluidas, a personas marginadas, o sea, que es inclusivo, ¿no? Y mi esperanza está en eso, o sea, en que ese proceso se extienda y cada vez más gente también comprenda qué cosa es el feminismo, qué cosa es la perspectiva de género, no le tengan miedo a la palabra, que puedan entender que de lo que se trata en realidad es de luchar por los derechos que todas nos merecemos, ¿no? Y lo que me encanta del feminismo es que no solamente lucha por los derechos de las mujeres, también de las diversidades raciales, de las diversidades sexuales, de los pueblos indígenas, de la interculturalidad, o sea, por todo eso que ha estado dominado por el hombre blanco, ¿no es cierto?, patriarca, dueño de la casa, dueño del país, dueño de todo, ¿no? Entonces, me da mucha esperanza eso, pero claro, también sé que es un proceso largo. No en vano, el 24% de ese 44% que aún no tenía el voto decidido son mujeres, precisamente, ¿no? Y claro, uno podría preguntarse, pero no te das cuenta que la candidata de izquierda que va a poner el foco en tu familia, en tus hijos, en tu salud, en la educación de calidad, en el acceso a la salud pública y de calidad para las peruanas, no te das cuenta que
esa es la opción para que tus derechos sean reivindicados, para que tu vida sea mejor, ¿no? Yo creo que, como digo, es un proceso, en eso estamos, ojalá avancemos a buen paso, ¿no? Ujú. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Ahora sí, llegamos al final de la entrevista. Te agradezco un montón este tiempo y nada, seguro nos volveremos a encontrar próximamente para seguir conversando sobre este y algunos otros temas. Muchísimas gracias a ti más bien, Angélica, y pues nada, a seguir en la lucha, compañera. Así es, compañera. Y bueno, con ustedes hasta una próxima temporada de Hable con ellas. Chao.